Tula, lo que pasó el día viernes en el cerro del Chiquihuite. Dice mi amigo, ahora sí le está tocando duro a México. Y yo me hago la pregunta, ¿será que le está tocando duro a México? ¿Será que Dios está pasando con el pueblo mexicano? La verdad es que el pueblo mexicano, como lo es en las diferentes regiones o países del mundo, no todos por supuesto, pero la gran mayoría ha vivido o está viviendo de espaldas a Dios. Y esto es solamente a un principio, un principio. Yo me pregunto, ¿qué le está pasando a, a las personas? ¿Será que ya no temen a Dios? El día martes tuvimos un temblor bastante grande, bastante grave, bastante de asustarse. Y siempre lo dije hace 4 años, cuando pasaron los temblores, si no me recuerdo, hace 4 años. Lo dije y lo voy a tener que volver a repetir. En el 85 me decían o me comentaban que las iglesias, después de ese día del terremoto del 85, las iglesias se llenaron, se llenaban. No cabían, dice que hacían fila afuera de las iglesias. Y yo me pregunto, ¿por qué hoy en día ya no? La verdad es que vemos la tragedia o nos acercamos a Dios cuando nos toca a nosotros, cuando la vimos cerca. Pero cuando no pasa nada, o sea, simplemente se movió la tierra, no hubo más que 2 personas muertas, no se cayeron edificios, entonces estuvo leve, no hace falta alarmarse. Y la evidencia es que las iglesias están vacías. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de apostasía, y nos estamos encaminando hacia el final, hacia el final. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Don Ricardo, me da mucho gusto mirarle aquí, que Dios le bendiga grandemente. Su acompañante, no sé, su esposa, bienvenida, bienvenida, que Dios le bendiga grandemente. Y como le decía a su esposo, si no tienen un lugar donde congregarse, estamos dispuestos a recibirles. Le doy gracias a Dios por la vida de Sammy, la vida de su esposa, la vida de su pequeña, la vida de su cuñada. El día lunes pasado estuvimos en una reunión ahí en la casa de la cuñada de Sammy, y esperamos que se siga abriendo esta oportunidad para seguir compartiendo la palabra de Dios. Todos, me da muchísimo gusto mirarles. Nos faltaron algunos hermanos, no sé qué pasó, así es que les invito a que les echen una llamadita, pregúntenles cómo están, ¿sale? Para que no se sientan presionados por cuando yo les llame, ¿les parece? El día de hoy estaremos hablando acerca de la regeneración, un evento que sucede en el mismo momento en que se recibe la doctrina que estudiamos en el sermón pasado. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamó la doctrina que vimos hace 8 días? ¿Nadie? Vimos la doctrina de la gracia irresistible, pero si recuerdan, le cambiamos el nombre. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál fue el nombre que le dimos? El llamado eficaz. ¿Y alguno se acuerda por qué le cambiamos de gracia irresistible a llamado eficaz?
Exacto, porque la gracia de Dios, aunque suene increíble, la gracia de Dios sí puede ser resistida. Y esto lo hizo notar Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, cuando presentó su defensa ante el Sanedrín. En el sermón anterior vimos que existen dos tipos de llamados, uno externo y otro interno. Y pusimos como ejemplo el pasaje de Lidia, una mujer que fue llamada en lo externo por el apóstol Pablo, pero que Dios le hizo un llamado interno. El pasaje fue encontrado o lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16 versos 13 y 14 que dicen: el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio a un grupo de mujeres junto al río en Filipos, y mientras él estaba hablando o mientras él estaba predicando, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo fue quien habló a los oídos de Lidia, y ese fue el llamado externo. Pero el Espíritu Santo habló al corazón de ella, y ella fue convencida de pecado, y ese fue el llamamiento interno de la gracia irresistible. Y fue aquí donde nos quedamos. Y para poder explicar qué sucedió en ese llamado eficaz acerca de Lidia, creo que debemos dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que pasó para que solo Lidia escuchara el llamado eficaz de parte de Dios y las otras mujeres no lo escucharan? La respuesta es porque Lidia había sido escogida para salvación en la eternidad pasada, y las otras mujeres que también estaban escuchando el mismo mensaje no habían sido escogidas por Dios para salvación en la eternidad pasada. Pero, ¿qué sucedió? Ya sabemos eso. Lidia fue expuesta al Evangelio, ese fue el llamado externo. El Espíritu Santo hizo el llamado interno, la convenció de pecado, hizo su decisión. Pero ¿qué sucedió en ese llamado eficaz? Eso es lo que estaremos viendo en el sermón del día de hoy. Y por justicia, debo decir que en este sermón me estaré apoyando en varios comentarios, como por ejemplo el comentario del Dr. R.C. Sproul, el del Dr. James Montgomery Boice, Paul Washer y el pastor Sugel Michelin. Y nuestro estudio estará basado en el Evangelio del apóstol Juan, en su capítulo 3, versos 1 al 5. Así que les invito a abrir sus Biblias o a prender sus Biblias, si es que las tienen en sus dispositivos móviles, y diríjanse al Evangelio del apóstol Juan, al capítulo 3. Y cuando estén ahí, ya saben cuál es la palabra para que podamos comenzar a dar lectura. Evangelio del apóstol Juan, capítulo 3, versos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús es que venimos delante de ti, oh Señor. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de ti en este momento y en todo momento. Por eso al principio, Señor, orábamos, clamamos a ti para que nos ayudaras a cantar, a alabar, a exaltar tu grandísimo nombre, porque así tiene que ser. Pero mi Señor, no solamente queremos exaltar o cantar por medio de los instrumentos o abrir nuestra boca, sino queremos entender por qué lo hacemos y entender qué es lo que cantamos. Hemos cantado, Señor, grandes verdades bíblicas, tu sangre vertida en el monte, en aquella cruz que fue en el monte Calvario. Tú, Señor, eres el Dios que adoramos. Oh Padre, necesitamos de ti en todo momento y más, Señor, en esta hora que ha de ser expuesta tu palabra. Yo te ruego por la vida del predicador. Mi Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su intención. Y oh Padre, por medio de la oración los predicados deben saber que la intención, el fin de la predicación es que tu pueblo, tus hijos, te conozcan a ti. Y aquellos que aún no han venido al arrepentimiento y a la fe, vengan a ella y se conviertan al Evangelio, crean en él y por ende sean hijos tuyos. Mi Dios, lo que el predicador pretende es que cada uno de los que estamos aquí, cada cristiano, pueda entender en qué se basa la salvación, pueda entender los conceptos de la salvación. Mi Señor no pretende sentirse más o mejor que nadie, porque, oh Señor, la gloria es para ti. Permite, Señor, que el predicador únicamente pase la gloria a ti, oh Padre. Dale de tu ayuda, dale de tu gracia, dale lo que no tiene. Ayúdale a predicar en el poder de tu Espíritu. Y, oh Señor, puedo decir como decía Martin Lloyd Jones: Espíritu Santo, creo en ti, ayúdame. Abre, Señor, el entendimiento de todos los que estamos aquí para comprender tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. El título de nuestro sermón es una pregunta. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es también conocida como el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo. Y con esto ya dimos respuesta a la pregunta de nuestro sermón. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el nuevo nacimiento. Cuando ustedes escuchen en alguna predicación la palabra regeneración, ustedes deben de entender que el predicador se está refiriendo a el nacer de nuevo. O cuando ustedes lean un libro, lean en un libro la palabra regeneración, ustedes deben de estar seguros que el escritor se está refiriendo al nuevo nacimiento. La regeneración o el nuevo nacimiento es un acontecimiento muy importante dentro de la salvación del pecador, y por lo tanto la regeneración o el nuevo nacimiento ocupa un lugar muy importante dentro de la doctrina cristiana,
porque si una persona no ha nacido de nuevo, eso quiere decir que aún está en sus delitos y pecados, y por lo tanto no es un cristiano verdadero. Tal vez pueda ir a la iglesia, tal vez se haya bautizado, tal vez pueda participar de la Santa Cena, tal vez forme parte de la membresía de una iglesia local, pero si no ha nacido de nuevo, eso lo coloca como un no regenerado. En unas fuentes o en una de las fuentes consultadas para preparar mi sermón, leí una ilustración que ejemplifica lo que es el nuevo nacimiento. Y la Biblia enseña que toda persona, después de la caída de Adán y Eva, heredaron el pecado, y describe al pecador o describe a la persona no regenerada como duros de corazón o corazón de piedra, hombres sin entendimiento, malvados, con una inclinación hacia el mal, sordos espirituales, ciegos espirituales, muertos en delitos y pecados, hombres que no aman a Dios, que son incrédulos a las cosas de Dios, que viven en desobediencia, que no escuchan a Dios, que es religioso, que es injusto, que se resiste al Espíritu Santo, que es ignorante de Dios, que camina en sus propios consejos, que vive en rebeldía contra su Creador, que todas sus obras son malas. Y estas son algunas descripciones que la Biblia hace respecto al hombre que no tiene a Dios, o que no ha sido regenerado, o que no ha nacido de nuevo. Y si esto es verdad, y lo es, siempre nos preguntaremos en esta iglesia, ¿cómo es que un hombre con tal descripción o con tales descripciones pueda levantar su mano y decidirse por Dios? Y pueda decir: yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Cómo una persona con tal descripción puede hacer eso? Antes de darles la ilustración que les decía, ilustra muy bien lo que sucede en la regeneración, quise darles algunas descripciones que hace la Biblia del ser humano cuando no ha sido regenerado, para que tenga sentido la ilustración que les comentaba, y que es la siguiente. En 1883, en la isla de Krakatoa, en el estrecho de Sonda, un volcán hizo erupción, partiendo la montaña de arriba a abajo y lanzando rocas, tierra y escombros al mar. Por esa erupción, nada quedó de la isla más que una masa de lava y cenizas volcánicas. Observadores estimaron que unas 36,000 personas perdieron la vida, haciendo de esta una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia. Los científicos declararon rotundamente que ninguna vida animal o vegetal podría sobrevivir. Sin embargo, durante los próximos 3 años, helechos y flores comenzaron a germinar de la tierra negra. El viento y el mar habían llevado allí semillas. Y en 1897 varias porciones del suelo se habían cubierto de vegetación. Pronto toda la isla estaba cubierta con plantas desarrolladas, y un conjunto de pájaros, animales e insectos poblaban ya la isla. Como ya dije, antes de este relato, esta noticia o este relato que les acabo de dar ilustra muy bien lo que sucede
espiritualmente cuando Dios transforma completamente una vida entenebrecida por el pecado. Y a esa experiencia la Biblia le da el nombre de regeneración o nuevo nacimiento. Por si no me entendieron, lo que quise dar a entender es que ese volcán destruyó toda la isla. Y por todo lo que arrojó, esa isla quedó inservible. Ya los científicos decían, esto ya no va a poder a dar vegetación, ya no, es imposible. Bueno, la Biblia dice que el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Con el tiempo, la isla comenzó a dar frutos, comenzaron a nacer flores, los pájaros comenzaron a llegar, los insectos comenzaron a llegar. Cuando todo mundo decía, eso ya es imposible que suceda, sucedió. Bíblicamente, hablando del pecador, es imposible, ¿se acuerdan todo lo que dije acerca del hombre sin Dios? Es imposible que una persona logre decir, yo voy a buscar a Dios, porque su necesidad o todo lo que hace es pecaminoso. No puede elegirse por Dios. Y la Biblia dice que un hombre es imposible que pueda buscar a Dios, a menos que Dios le devuelva la vida. Eso es lo que quise ilustrar con la erupción de este volcán. El mar, el viento arrojaron semillas, y eso pudiéramos decir que es lo que hace Dios en el pecador. Da soplo de vida. La palabra griega para regeneración es paliginesia. No sé si se pronuncia así, pero por si quieren apuntarla, es así como suena, paligenesia con doble G. Y es una palabra compuesta por dos palabras, palín, que quiere decir otra vez o creación, y genesia, que quiere decir nacimiento o comienzo. Por lo tanto, la traducción de paligenesia significa nueva creación o nuevo comienzo. Y es una referencia a la obra del Espíritu Santo por medio del cual el hombre caído es regenerado o nacido de nuevo. Ese nacimiento o esa regeneración sucede internamente, y esa regeneración que Dios hace en el hombre le permite al hombre volver a tener comunión con Dios. El pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Juan es muy conocido por muchos cristianos, pero desafortunadamente muy poco entendido por los mismos cristianos. Y es que este pasaje implica profundizar en el texto y encontrar las palabras originales del idioma en el que se escribió, que es el griego, para poder entender el pasaje de la mejor manera o para tenerlo más claro. El apóstol Juan nos presenta a un hombre llamado Nicodemo y nos dice dos cosas muy claras acerca de él. La primera es que era fariseo, y la segunda es que era un dignatario de los judíos. Como ya muchos saben, los fariseos eran una secta religiosa conservadora y conocida por una estricta obediencia hacia la ley de Dios, que se fundaron antes de que Cristo viniera a este mundo, justamente en el tiempo conocido como el tiempo del silencio. Y Nicodemo era parte de ese grupo conservador llamado los fariseos. Pero el apóstol Juan nos dice que aunque Nicodemo era fariseo,
No era cualquier fariseo, sino que era un fariseo principal. Es decir, que entre los judíos, Nicodemo era un dignatario, o sea, era una de las autoridades religiosas de Israel. Aquí debo recordarles que cuando Nicodemo buscó a Jesús para platicar con él, en ese tiempo la nación judía estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Sin embargo, el mismo Imperio Romano le permitió o le permitía a los judíos seguir bajo el mismo régimen de autoridad. Es decir, aunque Israel fue conquistado por el Imperio Romano, no les quitó la forma en que se venían manejando referente a sus leyes. Es decir, cuando algún judío cometía un delito, las autoridades judías se encargaban de enjuiciarlo. Y si fuese el caso, lo podían meter a la cárcel. Lo único que el Imperio Romano no les permitió realizar o hacer a las autoridades religiosas judías era matar a una persona. Y por eso, cuando Jesús fue apresado, no lo apresaron, por así decirlo, la policía romana o los policías romanos, sino que fue la policía de Israel, por así decirlo. Y una vez que fue enjuiciado y el veredicto fue que Jesús debía morir, por eso lo llevaron ante las autoridades romanas para que ellas lo mataran, porque a los judíos no se les permitía realizar tal tipo de cosa, pero ellos ya habían decidido matarlo. Las autoridades religiosas de Israel recaían sobre un grupo de 70 hombres que conformaban un cuerpo conocido como el Sanedrín. Pero a diferencia del fariseísmo que se fundó entre el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Sanedrín databa desde el tiempo de Moisés y que puede ser apreciado en el libro de Números, capítulo 11, versos 16 y 17. Por cierto, si alguno de ustedes cree que aún existe el Sanedrín, debo decirles que están equivocados, porque el Sanedrín ya no existe. El Sanedrín desapareció entre los años 66 y 70 después de Cristo, justamente cuando se cumplió la profecía de Jesús acerca de que el templo de Jerusalén sería destruido. Por ese tiempo fue que el Sanedrín, que era como la cámara de senadores de nuestros días, se desintegró. Juan también nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. En una ocasión le preguntaron al pastor John MacArthur, Pastor John MacArthur, ¿qué significa que Nicodemo vino a Jesús de noche? A lo que el pastor John MacArthur respondió, pues significa que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y dijo eso, o le preguntaron eso, porque es terrible, pero hay muchos predicadores que se meten a decir cosas que no vienen en la Biblia, que hacen deducciones tan sorprendentes que de verdad es increíble lo que luego suelen decir. Es que vino de noche porque en la noche, no, o sea, simplemente vino a Jesús de noche, listo, se acabó. Una de las afirmaciones que nos da el apóstol Juan acerca de Nicodemo era que él, Nicodemo, reconocía que Jesús era un auténtico maestro de la palabra de Dios, pues lo reconoció como rabí, que quiere decir maestro. Vean el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo rabí, o sea, maestro. Pero tal parece que a Jesús no le interesaban los saludos aduladores,
de Nicodemo, porque cuando Nicodemo termina su saludo, Jesús no le dice: oh Nicodemo, no merezco este honor que me has concedido. Oh gran dignatario de los judíos, miembro del Sanedrín, es grandioso ser alabado por alguien con una posición tan elevada como la tuya, Nicodemo. Eso no fue lo que Jesús dijo, sino que Jesús le responde a Nicodemo como si tuviera mucha prisa y como si Jesús no pudiera esperar que Nicodemo deje de adularlo. Vean el versículo 3. Respondió Jesús y les dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Se dieron cuenta cómo comenzó o cómo comienza el versículo 3? Respondió Jesús. ¿Respondió Jesús? Pero si Nicodemo no había preguntado nada. ¿O sí? Vean el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: aquí no hay ninguna pregunta. ¿O sí? Entonces, ¿por qué dice Juan que Jesús respondió? Aquí hay dos cosas que debemos explicar. Y una de ellas es que a pesar de que Nicodemo no preguntó nada, la verdad es que él fue a Jesús de noche para encontrar respuesta a una de sus más grandes inquietudes. Él formaba parte de las autoridades religiosas judías, pero él sabía dentro de sí mismo que él no estaba dentro del reino de Dios. Él sabía la ley de Dios, pero él sabía en lo profundo de su ser que él no era salvo. Y por eso fue a ver a Jesús para que le resolviera esa duda. Pero no solo fue ante Jesús para que le resolviera esa duda, sino fue ante Jesús para que le resolviera su más grande interrogante, que le dijera cómo él podía formar parte del reino de Dios y ser salvo. Y afirmo esto porque en el versículo 3 Jesús da respuesta a la pregunta que agobiaba el interior de Nicodemo, y esta es una de las cosas que debíamos de explicar. Nicodemo, aunque no llegó preguntándole nada a Jesús, Jesús ya sabía por qué Nicodemo había venido a él. La segunda cosa que debemos explicar es justamente lo que acabo de decir, que Jesús responde a la interrogante interna de Nicodemo sin que él hiciera ninguna pregunta, porque Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y lo conocía porque Jesús es Dios. Y el mismo apóstol Juan nos comunica esta verdad en su capítulo 2, versos 23 al 25 de su evangelio, cuando dijo: cuando estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esa es la segunda cosa que tenía que explicar
o debe de explicarse en este relato. Es decir, Jesús responde a una pregunta que agobiaba el corazón de Nicodemo sin que éste la expusiera, porque Jesús la conocía, porque Él es Dios quien conoce el corazón y las diferentes inquietudes que tiene el ser humano. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El doctor Sproul dice que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, deja de hablar de cuestiones secundarias y honores personales. Lo que quiero transmitirte es lo siguiente: hay algo imprescindible que la persona debe hacer a fin de ver el reino de Dios. Tus adulaciones no sirven para ver el reino de Dios, sino que hay un requisito absoluto para la entrada en el reino de Dios. Y es aquí donde entramos a la respuesta a la pregunta: ¿por qué Lidia sí entendió el llamado del Espíritu Santo cuando Lidia escuchó la predicación del Evangelio? ¿Por qué Lidia pudo escuchar el llamado eficaz de Dios? Porque Dios hizo en el corazón de Lidia una regeneración, un nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Pues que ella volvió a nacer, cosa que no entendía Nicodemo. O sea, Nicodemo sí entendió la analogía que Jesús le dijo, pero no entendía cómo se podía nacer de nuevo, y esto queda evidenciado en el versículo 4, cuando Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta que Jesús le da a Nicodemo en el versículo 5 dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los judíos tenían dos formas para enfatizar que algo era muy importante. Y Jesús utilizó estas dos formas para enfatizar que el nuevo nacimiento era de suma importancia. Una de las dos formas que utilizaban los judíos para enfatizar algo de suma importancia era la repetición de palabras. Cuando un judío quería decir algo que tenía mucha importancia, repetía las palabras. En este caso, Jesús utiliza la repetición de las palabras cuando dice: en verdad te digo, o como lo traduce la Reina Valera: de cierto te digo. La palabra original que se repite en este versículo son las palabras amén. Nosotros utilizamos la palabra amén al final de nuestras oraciones o cuando el predicador dice algo que es verdad. Pero Jesús no necesitó decir algo para que todos dijeran amén, sino que Él mismo, como Dios que sabe lo que va a decir y que es verdad, dijo amén, amén, utilizando una de las formas judaicas para enfatizar algo que es de suma importancia. La segunda forma importante que utilizaban los judíos para decir que algo era de suma importancia era la repetición de conceptos con palabras un poco distintas de sí mismas. Cosas que Jesús utilizó en este pasaje cuando dijo: respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. James Montgomery Boyce pregunta: ¿pero qué significa nacer de agua y del Espíritu? ¿Y por qué Jesús menciona al viento? Muchos han tratado de dar explicaciones respecto a estas preguntas y unos han dicho que el agua se refiere al nacimiento físico, donde la aparición del bebé está acompañada del líquido amniótico de la madre, y el viento significa el Espíritu Santo. Cuando alguien utiliza esta explicación para interpretar este pasaje, lo único que está diciendo es una verdad lógica. Es decir, si Jesús hubiese querido decir lo que ya dije acerca del nacimiento de un bebé, Jesús estaría diciendo que para que una persona sea salva, tiene que nacer primero físicamente y luego del Espíritu Santo. Y eso es algo muy lógico, ¿sí o no? Porque nadie puede ser salvo o nadie puede salvarse si no está vivo. Esto es algo lógico. Si alguien ha de ser salvo, tiene que estar físicamente vivo y nacer espiritualmente, ¿o no? Pero esto no responde en nada a la pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿O sí? ¿A que no? Estamos en las mismas. Otros han dicho que el agua se refiere a el agua del bautismo cristiano. Pero la Biblia nos enseña que nadie puede ser salvo por ningún rito religioso externo. El bautismo es un signo importante de lo que ya ha tenido lugar en el pasado, pero no es el medio por el cual somos regenerados. Entonces, ¿cuál es la explicación del texto? Kenneth West ha dado la siguiente explicación. Basándose sobre el uso del agua como metáfora en otros textos del Nuevo Testamento, y dice que el agua se usa varias veces en las Escrituras para referirse al Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Juan, por ejemplo, Jesús le dice a la mujer samaritana que Él le dará una fuente de agua que saltará para vida eterna. Hablando del mismo tema, Juan dice en el capítulo 7, versos 37 y 38, Jesús mismo hablando: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Pues también hace referencia a Isaías 44:3, que dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. También utiliza Isaías 55:1, que dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. En todos los pasajes que he mencionado o que menciona West, se menciona el agua. Estos pasajes debían ser muy conocidos por Nicodemo. Y por eso Jesús utilizó las palabras de agua y del Espíritu. Pero a pesar de que Nicodemo podía entender la analogía de Jesús, él seguía confundido y preguntándose lo mismo que muchos se están preguntando ahora mismo. Alberto, ya entendí, pero ¿qué significa nacer de nuevo? Esto es muy difícil de entender.
¿De verdad será necesario el nuevo nacimiento o la regeneración en la vida del pecador? Respuesta: sí, sí. Pero todavía no sabemos qué significa nacer de nuevo. Estamos igual que Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo meterse en el vientre de su mamá y volver a nacer? Y digo esto porque si los paso aquí a que nos expliquen el nuevo nacimiento, no van a poder decirme cómo sucede. Ahorita vamos a entender esto. La palabra que Jesús está usando acerca de nacer de nuevo es la palabra regeneración. Re, que quiere decir nuevamente, y generar, que significa suceder. Y si las juntamos, o si juntamos estas dos palabras, ¿cómo diría? Suceder nuevamente. Por cierto, cuando utilizo palabras griegas o explico palabras como la que acabamos de explicar, la regeneración, no lo hago para que digan que yo soy muy inteligente. No, les digo esto porque eso fue lo que hizo Jesús con Nicodemo. Y aunque la respuesta de Jesús fue muy rara y difícil de entender, Jesús empezó a explicarle a Nicodemo y le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esta explicación Jesús está haciendo un juego de palabras para que Nicodemo pueda entender el nuevo nacimiento o la regeneración. Jesús en este pasaje usa la palabra griega neuma para referirse al viento, que puede traducirse como espíritu, aliento o viento. Por lo tanto, cuando Jesús dijo tienes que nacer del Espíritu, que es como el viento, él estaba diciendo que el nuevo nacimiento es como el neuma, como el viento. El juego de palabras era algo que caracterizaba la predicación de Jesús. Y digo esto porque Jesús utiliza el mismo tipo o el mismo juego de palabras en el relato que Juan escribió acerca de un hecho ocurrido en el aposento alto, cuando Jesús dijo, sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu. La palabra traducida tanto de sopló como de espíritu, ambas son neuma. Neuma. P-N-E-U-M-A. Jesús, si pudiéramos decir algo al respecto, Jesús neumatizó, sopló sobre los discípulos y luego les dijo, reciban el neuma santo. O sea, Dios, estaban los discípulos, les sopló, o sea, hizo neuma, sopló. Y después les dijo, reciban el neuma santo. Jesús efectivamente dijo, Nicodemo, ¿quieres saber cómo se lleva a cabo la regeneración? Y yo les voy a preguntar a ustedes, Iglesia Bíblica sobre la Roca, ¿ustedes quieren saber cómo se lleva a cabo la regeneración? ¿Sí? Esa es la respuesta a Nicodemo. El neuma, el espíritu, el viento sopla de donde quiere. El neuma es como el viento, que sopla donde le place. Tú, Nicodemo, no puedes verlo, pero puedes ver sus efectos. Así es el Espíritu. Fácil, ¿va? En otras palabras,
Nicodemo, la obra de regeneración del Espíritu Santo es misteriosa. Porque tú puedes ver lo que provoca el neuma, el viento, el Espíritu Santo. Es más, tú puedes sentir el viento, pero no puedes controlar el viento. Lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo y que al mismo tiempo nos está enseñando a nosotros es que el nuevo nacimiento es necesario para formar parte del reino de Dios y por ende para la salvación, pero nadie controla la regeneración, o también conocido como el nuevo nacimiento. Nadie lo controla, nadie. Por eso es que siempre decimos, cuando alguien o cuando a alguien se le pregunta, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Y levantan manos por donde quiera y hacen la oración del pecador y dicen, oh, ahí hay fiesta en el cielo, hay una regeneración. No, tú no controlas el nuevo nacimiento. Nadie controla el nuevo nacimiento, solo Dios. La ilustración que Jesús da acerca del nuevo nacimiento también puede entenderse de la siguiente manera. En tu concepción, o cuando tus padres decidieron tenerte como uno de sus hijos, ¿tú qué hiciste para nacer? O sea, ¿tú ayudaste en algo para determinar cuándo nacer? No. Nadie puede cooperar en nada para su nacimiento. Y la afirmación puede hacerse porque antes de que una persona nazca, en cierta forma no existe. Pues así es exactamente como sucede la regeneración o el nuevo nacimiento. Tú no lo decides. Tú no lo decides. Tú no puedes decir, hoy voy a nacer de nuevo. No. Por eso tú no puedes aceptar a Jesús. Es Jesús quien te acepta a ti. ¿Qué significa ser regenerado o tener un nuevo nacimiento? Pues que Dios te hace ver que tu vida la has estado viviendo de espaldas hacia Él. Y que eso, vivir de espaldas hacia tu Creador, eso es pecaminoso. ¿Y cómo te hace ver que eso es pecaminoso? Pues quitándote la venda de los ojos para ver la gloria de Dios por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo sabemos que he sido regenerado? ¿Cuántos regenerados hay aquí? Amén. ¿Cómo sabes que has sido regenerado? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tú ves lo que hace el viento. Tú lo sientes, pero no sabes de dónde viene. ¿Cómo sabemos que hemos sido regenerados? Respuesta: por medio de los efectos de la misma regeneración. De la misma forma que no vemos el viento, pero lo sentimos, así sucede en el nuevo nacimiento o en la regeneración. Lo vemos como frutos de una vida cambiada. Cuando Dios ha regenerado a una persona, lo primero que cambia en esa persona es la disposición de su alma. Es decir, él antes no quería nada con Dios, ahora le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Ahora que ha sido regenerado, hay un afecto hacia Dios que antes no tenía.
Es verdad que esa persona regenerada está lejos de ser perfecta, pero la realidad es que el corazón de la persona regenerada late por Dios cuando nunca antes lo había hecho. Este es el efecto innegable del soplo del neuma en el alma. Los regenerados están buscando, los no regenerados. Los no regenerados están buscando felicidad, paz mental, alivio de culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que nosotros sabemos que solo Dios puede darles. Pero la realidad es que no están buscando a Dios. Están buscando los beneficios de Dios. El pecado del hombre natural es eso precisamente, querer los beneficios de Dios pero sin Dios. La regeneración es algo maravilloso que se necesita para entrar al reino de los cielos y que se necesita para la salvación. Quiero terminar con lo siguiente. La regeneración es una experiencia que se vive solo una vez. Y la obra de la nueva creación precede al proceso de la santificación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, es que antes de ir a Dios necesito arreglar esto en mi vida. Mentira, tú no vas a arreglar nada. No, tú no vas a venir a Dios cuando ya todo esté arreglado, porque si tú vienes a Dios cuando todo esté arreglado, ¿qué fin tiene Dios? No, tú tienes que venir a Dios cuando todo está desarreglado en tu vida. Por eso es que digo que la regeneración es una experiencia que se vive una sola vez y la obra de la nueva creación precede, o sea, es antes al proceso de la santificación. Es decir, el hombre regenerado ya no es el hombre o la mujer que una vez fue. Y eso es gracias a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Esta nueva naturaleza tiene sus propios deseos, sus propios efectos e intereses, y todos ellos son espirituales, enraizados en Cristo y centrados en Dios. Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que quería transmitir es que la nueva naturaleza es espiritual, porque participar de la naturaleza espiritual es participar de aquel que la imparte. Y sabemos que Dios es espíritu. Una aclaración aquí. Aunque el creyente ha llegado a ser participante de la naturaleza divina, su vieja naturaleza, que es pecaminosa, aún permanece en él, luchando todos los días contra esa nueva naturaleza que Dios le dio por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando lo regeneró. ¿Controlamos el nuevo nacimiento? ¿Podemos decirle a la gente la seguridad de que ha sido regenerada? Sí y no.
no porque haya hecho la oración del pecador, y sí porque los frutos que haga de desear a Dios, eso será la evidencia de que ha sido regenerado. Yo te pregunto a ti, Nicodemo era un principal religioso, conocía la Biblia, conocía la ley de Dios, conocía todo el Antiguo Testamento. Bueno, tú y yo conocemos 10 mandamientos, los judíos tienen más de 600. Y Nicodemo se lo sabía porque era el principal. ¿Cuántos versículos te sabes? Bueno, Nicodemo sabía mucho, pero no entendía lo que era el nuevo nacimiento. Jesús explicó qué es el nuevo nacimiento, y es nacer de arriba, de lo alto. No es algo que tú determines hacer, es algo que Dios hace en tu vida. Te regenera para que tú puedas aceptarle a Él. Esa es la realidad. Eso es lo que dice el texto. Y por eso fue que dije, muchos conocen este pasaje, pero no todos entienden este pasaje. Muchos lo han leído una y otra vez, pero no se esfuerzan por profundizar. Ah, ya sé qué dice ahí. Solamente pregúntense, ¿se habían dado cuenta que Nicodemo nunca había preguntado nada, pero Jesús le respondió una pregunta que nunca hizo? Ahí nos damos cuenta. A veces leemos solamente por leer. A veces somos religiosos, justamente como Nicodemo. Maravilloso es Dios, que ese Nicodemo, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo pudo venir a la fe. ¿Porque buscó a Jesús de noche? No. Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, lo regeneró a tal grado que se enfrentó contra todo lo que se oponía para que él pudiese creer en Dios. ¿Quieres saber si has sido regenerado? Examina tu vida. Examina tu vida. ¿Realmente te apasionas por Dios? ¿O realmente vienes simplemente por calmar tu conciencia? ¿Realmente le cantas a Dios por lo que Él es? ¿O simplemente cantas a Dios porque quieres que alguien te escuche o te vea? ¿Oras a Dios realmente porque quieres que Él cambie tu vida, o tú pretendes cambiar a Dios por medio de tu oración, lo cual nunca sucederá? ¿Quieres a Dios realmente o quieres los beneficios de Dios? Y si quieres a Dios realmente, seguirás a pesar de las dificultades, a pesar de lo que venga a tu vida. ¿Porque tú eres fuerte? No, porque Dios te ha regenerado. Si no has sido regenerado, próximo domingo veremos cómo puedes llegar a hacerlo, pero te anticipo. Lo único que puedes hacer o tienes que hacer es creer en lo que dice el Evangelio, que si tú mueres en pecado, tu destino será el infierno. Si tú crees lo que dice el Evangelio, que Jesús es el único Salvador que puede salvarte a ti de la ira que viene, deposita en Él tu fe. Y si depositas en Él tu fe, déjame decirte que no será tu fe, es la fe que Dios deposita en ti para que tú puedas depositarla en la persona adecuada, que es Jesús. Oh amante Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti una vez más, Señor, únicamente para agradecerte porque eres bueno, porque eres real, porque no hay nadie como tú. Oh mi Señor,
Gracias, Señor, por poder comprender, Señor, lo que es la regeneración, lo que es el nuevo nacimiento, a través de tu palabra, no con palabras, Señor, que uno pueda decir, no, tu misma palabra explica tu palabra, y yo te doy muchas gracias por esto. Mi Señor, abre el entendimiento, Señor, de los predicados, de todos los que estuvimos aquí, ayúdanos a entender lo que quizás no alcanzamos a comprender. Mi Señor, ruego que obres misericordia en tu iglesia. Bendícela, que tu gracia y tu paz esté sobre cada uno de nosotros hasta nuestra próxima reunión. No sin antes, Señor, pedirte que bendigas una ofrenda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así terminamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Pueden, si tienen algún